Y en las noticias de salud nos acompaña, como siempre, nuestra periodista Mar Romero Sala. Mar, buenos días para usted, bienvenida. Buenos días, María Clara. Bueno, comencemos hablando de la viruela del mono, porque se conoció que puede ser letal en los casos en los que también se padezca VIH, ¿no es así? Sí, son conclusiones bastante graves de un nuevo estudio publicado en este sentido, sobre todo para personas que tienen VIH y que están inmunosuprimidas, es decir, que tienen problemas con su sistema inmune. El estudio se hizo con 380 pacientes que tenían infecciones, como decimos, avanzadas de VIH, es decir, que sus células llamadas CD4 estaban por debajo de los 350. Estas células son unos linfocitos, son unas células del sistema inmune y su conteo suele servir como indicador de cómo de avanzada o descontrolada se llama a veces también está la infección de VIH. Lo normal es tener, por ejemplo, a partir de unas 500. En este estudio todos tenían menos de 350. Básicamente lo que describen es prácticamente como si fuera una nueva enfermedad. La llamaron Mpox fulminante, ¿no? Por su gravedad, porque no responde a muchos tratamientos, porque es muy dolorosa, ¿no? Son las lesiones de la piel que ya conocemos de esta enfermedad, pero mucho más graves y porque llega a afectar otros órganos. En este estudio, 27 de los pacientes que se describen terminaron perdiendo la vida. Vamos a revisar los resultados principales en cifras. Vemos que en los pacientes con menos conteo de estas células CD4, es decir, con un sistema inmune más comprometido, más de un cuarto de ellos fallecieron y prácticamente tres cuartos, necesitaron hospitalización, ¿no? La situación mejora a medida que este conteo es más alto, hasta llegar a que la mayoría de pacientes pues ni siquiera necesitaron hospitalización. Recordamos entonces que no significa no tener VIH y tener Mpox va a significar la muerte, pero para los casos con esta infección más avanzada sí puede ser muy grave. Bueno, y usted ya nos adelantaba que esto es considerado como una nueva enfermedad. Cuéntenos entonces, ¿qué síntomas padecen las personas que tienen Mpox y también VIH? Pues primero son estas lesiones de la piel que son mucho más graves y que también las han descrito como necrosadas, es decir, que el tejido que afecta termina muriendo, ¿no? Se termina muriendo este tejido. Si vemos el listado también que hace el estudio, en rojo están las personas con el sistema inmune más comprometido, de nuevo en verde las que menos. Vemos también cómo hablan, por ejemplo, de complicaciones respiratorias. Puede llegar a afectar a los pulmones, también de complicaciones bacteriales, es decir, que favorece que aparezcan infecciones secundarias que compliquen la enfermedad. Gastrointestinales también, ¿no? Algunos de los casos se describieron con perforaciones intestinales o incluso rectales, así que pasamos de una enfermedad que era dolorosa, pero que con tratamiento y con seguimiento se conseguía superar con bastante facilidad. Fuera de los países endémicos la mortalidad fue de 0,1% aproximadamente, a una enfermedad con muchas más complejidades, mucho más difícil de tratar. Bueno, y no solo en estos pacientes hay fuertes implicaciones, sino que además los hombres gay y bisexuales están padeciendo también una particularidad. ¿Cuál es? Claro, sabemos que fuera de los países endémicos esta enfermedad se ha extendido sobre todo entre esta población, ¿no? Entre hombres que tienen sexo con hombres, aunque es muy importante recordar que no solo es exclusiva las infecciones de esta población, a todo el mundo puede contagiarse tanto de VIH como de Mpox. Pero también sucede que con el VIH la población, una de las poblaciones de riesgo son precisamente hombres gay, hombres bisexuales y otras poblaciones vulnerables, como por ejemplo trabajadores y trabajadoras sexuales. De nuevo, insistimos, no todo el mundo que tenga VIH significa que esté en un riesgo letal de muerte si contrae la viruela del mono, pero sí vemos que eso sucede con las personas que, por ejemplo, no tengan acceso a antirretrovirales, a estas terapias que hacen que el VIH se pueda vivir como una condición crónica, pero que no terminan con un sistema inmune comprometido. Precisamente las personas que no tienen acceso a esta terapia antirretroviral suelen ser comunidades más empobrecidas, con menos acceso a la salud, con menos recursos, también con muchísimo más estigma. Entonces, si estas dos condiciones de salud terminan superponiéndose, al final quien queda, digamos, en esa encrucijada, en esa intersección, son los mismos, las personas, eso de nuevo, con menos recursos, con más estigma, ¿no? Y entonces existe ese riesgo de que se enquiste el Mpox como una condición grave en esta población. Nosotros recogimos datos de qué población tiene acceso precisamente a los antirretrovirales, que es lo que podría protegerlos de esta versión fulminante del Mpox, y vemos que en América Latina el 62% de la población que vive con VIH tiene acceso a antirretrovirales. Eso significa que aproximadamente un tercio no tiene acceso a estas terapias. Una proporción parecida en la región africana, y en la región del Caribe es la mitad, es decir, la mitad de población que vive con VIH no tiene acceso a este tipo de terapias. Bueno, y si no hay acceso completo a estos antirretrovirales, Mar, ¿cómo se pueden proteger frente al riesgo?
Pues la primera recomendación del grupo de científicos que hizo este estudio, que se publicó en The Lancet, por cierto, es que cada caso de mpox que se detecte se haga la prueba del VIH, ¿no? Y que si se tiene VIH se haga prueba para saber sus defensas y saber cómo responder. Segundo, que se priorice en la vacunación también de mpox a la población con VIH. Pero tercero, una de las recomendaciones que hacían, quizás de las más importantes, es que se incluya esta condición, la viruela del mono, como una enfermedad definitoria del SIDA, que son esas enfermedades básicamente que cuando empeoran o cuando se detectan en un paciente infectado de VIH se determina que esa persona ya ha desarrollado SIDA, que es la enfermedad provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, bueno, hablan de esta forma grave, necrosante, ¿no? Con síntomas graves y hasta con la muerte, que entonces podrían pedirle, pues como decíamos, a la OMS que se incluya esta enfermedad como una enfermedad definitoria del SIDA. La OMS ha dicho que lo estudiará. Mar, gracias por explicarnos todo este informe. Muchas gracias a ti, María Clara.